hermanos, feliz sábado a todos. Es un placer poder estar con vosotros. Quiero agradecer al pastor de la Iglesia la oportunidad de poder estar con vosotros y vamos a intentar desarrollar un poco este título, el amor fundamento de la convivencia en la Iglesia. Seguro que alguien ha dicho, pues tampoco es tan original, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Sabéis? Hace unos años, mi hermana, Merche, me pidió que hiciera un trabajo. Por lo que recuerdo, que no recuerdo mucho, recuerdo lo que me pidió, pero no recuerdo mucho. Era una época más o menos como esta en la Iglesia, con cargos, con decisiones. Y me pidió que le aclarara algunos textos de Primera de Corintios. Lo hice, le entregué el trabajo, se lo investigué y no había predicado de ello hasta hoy. Bueno, aún no he predicado, estoy en ello. No porque no me gustara el tema, me gustaba, pero simplemente no lo he hecho hasta ahora. Por eso, en esta mañana, cuando el lugar donde ella trabajó pues está de aniversario, está todo en los periódicos, pues todo me ha hecho pensar que tal vez el amor, porque ella fue de mis hermanos, todos me ayudaron durante todo mi ministerio, pero ella era la que más conversaciones pastorales tenía. Así que, en memoria de ella, si me lo permitís, sé que es una licencia, pues vamos a ver un poco el tema del amor fundamento de la convivencia. Hay un texto, Levítico 19-18, el texto en el cual Pablo se basó, porque estaba en la Biblia de Pablo. Pablo no tenía ningún escrito del Nuevo Testamento para la predicación. Este sí lo tenía en su Biblia. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. A partir de este texto, el apóstol va a desarrollar una preciosidad de libro. Ya sabéis que esta parte es la que más me gusta de la teología, aunque yo no voy a hablar de teología hoy. Si miráis cómo va desarrollando su tema, que es lo que creo que es más importante, la carta nos indica que en la iglesia de Corinto había muchísimos problemas. De hecho, es la carta más personal de todas las cartas de Pablo. Aparecen nombres, situaciones particulares, enfrentamientos, vamos, una iglesia al uso. Y fijaos cómo lo desarrolla. Si no queréis fijaros, pero simplemente vamos a extraer algún detalle. Introduce, habla de la muerte de Jesús y la unidad. En tercer lugar, habla de la familia y la sexualidad desde el punto de vista bíblico y cristiano. El siguiente punto es la libertad en Cristo, libertad y responsabilidad. Le sigue hombres y mujeres en las reuniones, es decir, cómo tenían que llevarse en aquella iglesia o iglesias de la ciudad de Corinto, porque era una iglesia muy policultural. La resurrección y finalmente, fijaos cómo une la muerte de Jesús y la unidad y la resurrección y en Cristo. Y finalmente, unas notas finales. El apóstol comienza su disertación haciendo un recordatorio. Esta carta se escribió años después de que se inaugurara la iglesia. No es una carta fundacional.
no es una carta que sirviera para formar aquellas iglesias, sino para corregir errores que había en esa iglesia. Y el apóstol Pablo comienza diciendo, primero se presenta él como autor de la carta y quién le ayuda en la carta. Dice Pablo, llamado a ser apóstol del Señor Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano. Ahí tenemos a los escritores de la carta. El siguiente versículo nos habla del papel de Dios en la iglesia de Corinto. Y sabéis, hermanos, esto no ha cambiado en el tiempo. Esto sigue siendo igual. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. La palabra santo en Primera de Corintios tiene un significado, dentro del significado general, tiene un significado particular, que es cómo vivir en comunión con mis hermanos que me reúno cada sábado con ellos. Cómo saber manejar esos momentos de dificultad, de problemas. Finalmente, ¿quiénes son los destinatarios? Lo tenéis en el texto. Llamados a ser santos como todos en cualquier lugar que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Señor nuestro. Gracia y paz, un saludo precioso que yo transmito en nombre de Pablo en esta mañana para todos vosotros. Gracia y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, el Mesías, Cristo. Y tras ese saludo, esa presentación de los actores principales en el libro, el apóstol va a introducirse ya en aspectos que tienen que ir enfocando cuáles son los problemas que él tiene que solucionar en aquella iglesia. ¡Qué novedad! Solucionar problemas en una iglesia. Yo creía que solamente éramos nosotros en el siglo XXI, pero no. Dice, doy gracias a Dios sin cesar, ¿por quién? Por vosotros. Hermanos, ¿cuántas veces habéis pedido por vuestro pastor, por vuestros colaboradores? ¿Cuántas veces habéis pedido por ellos? No estoy pidiendo para mí ya, Pero, ¿cuántas? Por los dones que Dios os ha otorgado por medio de Cristo Jesús. Y el apóstol va a ir, hermanos, va a ir introduciendo una serie de conceptos que para a veces nosotros son un poco raros, porque ¿qué son los dones en la Biblia? Los dones son, hermanos, talentos naturales puestos al servicio de Dios. A mí no me va a pedir nunca que yo dirija una orquesta, pobre orquesta, porque no tengo ese talento, por lo tanto no puede ser un don. Pero el apóstol no habla de talentos, habla de dones. Es decir, particularidades de cada uno de nosotros por estudios, por nacimiento, puestos al servicio de Dios. Y sigue diciendo, y es que por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en palabra, conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de ¿quién? Del ungido. ¿Sabéis? Esta carta está muy bien redactada, es decir tiene unos matices que seguramente por la cantidad de problemas que había en aquella iglesia, pues es muy posible que se haya esmerado un poquito más. Posiblemente. Dice, así ya no os falta ningún don divino a los que esperáis la revelación de nuestro Señor, a los que esperáis la venida, la aparición de Cristo en las nubes de los cielos. No decidme que no es una presentación a la altura. Cuanto más problemas, mejor presentación. Y sigue diciendo, Él os conservará
irreprensibles, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Todos pasaron al descanso. Hace 2000 años que se escribió esto. Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la aparición gloriosa de Jesús. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. De esta forma, mis hermanos, se presenta Pablo a aquella iglesia, que amaba profundamente, pero en los 30, 40 años que habían pasado, 50 como mucho, del regreso de Jesús a los atrios celestiales, ya había personas que pensaban que Jesús tardaba demasiado en volver. Pues a lo mejor cuando nos veamos con ellos tenemos que explicarles lo que es el demasiado. Hay una parte importante, que es la que vamos a ver en esta mañana, que es el motivo por el cual mi hermana me pidió que estudiáramos juntos el tema. Hombre y mujeres en las reuniones. O ser humano mujer, ser humano hombre, sería la traducción literal, en las reuniones. Y también tenemos una forma de estructurar el mensaje. Simplemente quiero resaltar una idea. ¿Cuál es el centro? Un canto a la libertad, ¿a través de qué? Del amor. Esa es la propuesta de Pablo. Antes habla del sentido de las reuniones, el tema de la Santa Cena, los dones espirituales como medio para la unidad, pero en el centro coloca un canto sobre uno de los temas que más necesitamos los seres humanos. ¿Hay alguien aquí que no le gusta que lo quieran? Que levante la mano. Y luego vuelve a hablar de los dones espirituales, convicción a través de la palabra y finalmente el sentido de esas reuniones de nuevo. Pero por eso me gustaría centrarme en esta mañana justamente en los versículos del 12:31 al 14:1, que es justamente para lo que se escribió esta sección. El apóstol Pablo va a decir, todo es importante, pero tiene que tener un centro, y un porqué y un para qué. No es original en el método, todos necesitamos tener una orientación en nuestra vida y sobre todo saber cómo enfocarlo. Vamos a ir leyendo poco a poco. Después de la primera parte que hemos visto, los dones, la convivencia, y él va, a modo de ejemplo, les va a exhortar a esa iglesia. Y si me permitís, con una licencia que no tengo, en nombre de él, lo comparto con mi iglesia. No solo que soy miembro de ella, sino porque nací en ella. Anhelad, pues, los mejores dones, pero aún os muestro un camino más especial. ¿Sabéis, hermanos? Yo creo que en la iglesia hay suficientes dones. Fijaos las dos joyas que me acompañan en esta mañana. Pues no es difícil subir aquí. A que lo sabéis algunos de vosotros que es bastante difícil. Oye, pues no se han resistido. No sé si será por juventud, pero aquí están. El apóstol termina, aunque la Biblia forma parte del capítulo 12, en el original es el primero del capítulo 13. Y dice, anhelad pues los mejores dones, pero aún os muestro un camino más excelente. ¿Os dais cuenta que no le dice don? Es decir, una forma de convivir, de caminar, de vivir el Evangelio.
No sabemos muy bien cómo impactó este mensaje en la iglesia de Corinto. No hay muchos datos en la historia. Pero desde luego el apóstol dice, hay algo mejor que vuestra relación sea solo a nivel organizativo, a nivel de talentos, a nivel de hacer las cosas bien hechas, hacer una reforma que es preciosa. No sé por qué lo habéis hecho. No hacía falta del año 1968, tampoco hacía mucha falta. Pero fijaos lo que sigue diciendo. Si yo, primeramente habla de los dones. Había personas que se necesitaban en Corinto que traducían, aunque se ha interpretado muy mal en la historia, pero ¿por qué? Porque Corinto era un puerto comercial muy importante en la época y juntaba Asia con Europa. Y los sábados se reunían personas que hablaban muchísimos idiomas. Y había que traducirlos. El mal llamado don de lenguas tenía que ser don de oído. Dice, si yo hablara lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que suena mal. ¿Sabéis, hermanos? El apóstol va a establecer un orden cronológico. ¿Qué es lo importante en una iglesia? Vamos a pararnos un momento en la palabra amor. Ágape. ¿Sabéis? Una buena forma de traducirlo, aunque no es la de los diccionarios, aquí tengo una compañera, es el amor inteligente. Aquel que actúa sin tener en cuenta la respuesta del otro, sino que se hace por principio propio. Ese es el amor inteligente. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde estuvieron los 5.000, los 3.000, los que sanó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban en el Calvario? No estaban. Pero él no renunció a la salvación de la humanidad porque era un principio que emanaba de él mismo. Pues ese es el amor del cual el apóstol Pablo habla aquí, ágape. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un instrumento musical desafinado. Y este es el camino más deseado por Pablo para aquella iglesia. Y si tuviera la capacidad de ser profeta y entendiera todos los misterios y toda la ciencia. ¿Estos son dones? Estos son dones. Y Pablo no va en contra de los dones. Dice, y tuviera toda la fidelidad puesta en Jesús, lo que traducimos por fe, de tal manera que removiera las montañas. Y en mi trato con vosotros no es un proyecto de vida, sino son sentimientos solo. El apóstol dice, nada soy. Y aún, si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme, es decir, al martirio, y no tengo ese compromiso contigo, de nada me sirve. Técnico sí, práctico muchísimo. El sentido definitivo del amor sería la segunda parte del capítulo para los que estáis siguiendo el texto bíblico. Ese amor inteligente tiene para Pablo dos características positivas antes de entrar en las negativas. El amor es sufrido y es bondadoso.
lo que no es el amor. El amor no tiene envidia. Seguramente, hermanos, muchos de los problemas que había en aquella iglesia era no aceptar que el otro lo hace mejor que yo. ¿Qué trabajo nos cuesta? Nos cuesta, me cuesta, ¿eh? El amor no se enorgullece, no se envanece. ¿Veis? Aquí, en el centro del capítulo, nos mete los textos que tienen que ver lo que no es el amor. Antes nos ha dicho un aspecto positivo y luego nos volverá a decir otros aspectos positivos. No actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Esto creo que no lo tendría que haber puesto. No tiene en cuenta el mal. Ahí se pasó. Porque si me hacen mal, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Una verdad, hermanos, que todos sabemos, leemos la Biblia, que la verdad en la Biblia solamente tiene un camino. Yo he oído el texto ya hoy aquí. Yo soy el camino, la verdad y la existencia. No aquí solo, sino también en la futura. Hermanos, ¿qué es lo que no es el amor inteligente? Si el amor es lo que cohesiona una iglesia por encima de los talentos, de las capacidades, ¿qué no es? ¿No es envidioso? ¿No se jacta? ¿No se autoevalúa por encima de lo que somos? No actúa indebidamente y no es autodestructivo, no busca solo lo suyo. Y ya de irritarse mejor no hablamos, y de tener en cuenta el mal del otro tampoco hablamos. Hermanos, conocía muy bien aquella iglesia. Tal vez como nosotros no seamos capaces a conocerla hoy. Ellos vivían exiliados, vivían en una ciudad como extranjeros. Los confundían con judíos de la época, los confundían, tenían problemas con los cultos a las diosas paganas. Es decir, estaban desubicados. Muchos de ellos solamente tenían, cuando se reunían, ¿para qué? Para estar en paz. Y ahora van y los dones espirituales se ponen por encima de la convivencia. ¿No os parece un drama? Y vuelve al sentido positivo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es importante, mis hermanos, que las ideas fundamentales que Pablo expresa aquí sea el camino para fortalecer cualquier comunidad religiosa. Total, ¿cuánto tiempo pasamos juntos, hermanos? ¿Cuántos? No son muchos. Por eso él le dice a aquella comunidad, cuidado, cuidado, por muy bien que hagamos las cosas, las relaciones interpersonales son más importantes, inclusive, que aplicar lo que somos cada uno de nosotros. ¿Cómo? Sufriendo, creyendo, esperando y soportando. Lo mismo, algunos me dicen, oye, no podía haber escogido un tema que me moleste menos.
Pues podría. Y ahora, una vez que ha definido en las 3 pequeñas secciones que hemos visto lo que es positivo en el amor y es negativo, lo que no es, fijaos que vuelve de nuevo al principio. Al principio ha dicho, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Y él va a decir, no lo desprecio. Necesitamos crecer como iglesia, como creyentes, a partir de los dones, de realizar las cuestiones que tenemos que realizar cuando nos reunimos. Si no hay un predicador, pero ¿y si no hay a quien predicarle? El amor y los dones espirituales. El amor nunca deja de ser. ¿Sabéis, hermanos? El amor genuino hay que matarlo. No se muere solo. Y para recibirlo es un don de Dios. Pero para matarlo es el orgullo humano. Porque las profecías serán terminadas. Por cierto, me quedaré sin trabajo en el cielo, después de 35 años con las profecías. Dice, y el conocimiento, tal y como lo entendemos hoy, mis hermanos, también terminará. Así que todo lo que hemos estudiado, pues nos va a servir de poco. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y ya sabéis que profetizar es, una de las acepciones del término es compartir con otros el mensaje de salvación. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es de parte en parte se acabará. Es decir, en aquella iglesia había personas que luchaban porque se les viera. El apóstol Pablo no dice que sea malo. Hay personas que tenemos unos talentos, que hacemos más o menos bien unas cosas sí y otras no, todos vosotros, yo mismo. Pues dice, eso tiene un punto y final, porque no va a ser eterno. Pero es el modo de convivir para prepararse, mis hermanos, para ese momento. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Pero no el resultado de unas relaciones que hagan crecer espiritualmente a la iglesia de Corinto y a cualquier iglesia que viene después en la historia. Y sigue diciendo, a modo de exhortación, cuando yo era niño, y esto es una parábola, él introduce una parábola, una pequeña parábola para decir, ¿cuál es la capacidad de un niño? ¿Sabéis cuál es la capacidad de un niño? Ser niño. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Es decir, sigue describiendo el proceso natural que se tenía que dar en aquella iglesia. ¿Y por qué no, hermanos? ¿Y por qué no en esta nuestra? Cuando llegué a ser adulto, dejé lo que era de ser niño. Porque aún ahora vemos mediante espejo. ¿Sabéis? Los espejos de aquella época no son las maravillas de espejos de hoy. Era un trozo de metal, normalmente bronce, que estaban abombados. ¿Os imagináis cómo transmitían las imágenes? Era lo que había. Era como se peinaban, es decir, eran espejos que finalmente no eran espejos. Era, repito, un trozo de bronce muy brilloso, muy brillante, pero tenían forma abombada. ¿Os imagináis los michelines cómo se verían?
mejor no mirarse. Por eso el apóstol compara la situación con esta parábola. Ahora, hermanos, todavía hoy vemos como todo a través de un espejo imperfecto. Y como alguien dijo en una ocasión, lo mejor está aún por llegar, por venir. Lo vemos todo velado. Pero entonces lo veremos cara a cara. Pablo, mis hermanos, no se podía quedar sin la esperanza. Pablo era adventista, porque tenía una esperanza. Ese fue uno de los grandes cambios que él tuvo en su vida cuando pasó de ser rabino a apóstol. La esperanza. Nosotros somos un pueblo de esperanza. O deberíamos de serlo, ¿vale? Pero lo somos. Dice, pero ahora vemos mediante espejo, veladamente, pero entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, conforme fui conocido. Y va terminando. Y dice, y ahora permanece. Y nos va a dar tres conceptos que no son estéticos, tres conceptos que no son dones, sino son formas de relacionarnos como creyentes. En primer lugar, dice ahora permanece, es decir, un concepto de estabilidad, la relación personal con Cristo, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor inteligente. En mi vida como creyente, hermanos, no siempre he alcanzado este propósito. Supongo que vosotros a medias, supongo. Pero es un proyecto de Dios. Y como proyecto de Dios es un objetivo para nuestra vida. Y va a concluir con el último versículo que vamos a leer en esta mañana. Seguid el amor, no olvidéis los dones espirituales, pero sobre todo que comuniquéis a los demás para qué nos sirve Cristo en nuestra vida. Eso es lo que Pablo está escribiendo a esta iglesia. Permitidme hacer una pequeña conclusión. El apóstol dice, anhelad pues los dones, pero tenemos que relacionar los dones con el amor inteligente, conocer el sentido positivo y conocer el sentido negativo de ese amor. Y finalmente, desear profundamente poder servir. Pero el mejor camino que Pablo ha mostrado a aquella iglesia sigue siendo una realidad para nosotros. Pero todo se haga con un criterio donde el amor de Dios resalte en cada actividad que hagamos cuando nos reunimos. Que el Señor lo bendiga. Y ojalá podamos todos seguir en ese camino hasta que Jesús venga, cuando dejemos de ver en un espejo chapucero y podamos ver la realidad que nos abrirá la puerta de la eternidad. Feliz sábado.